Saludos amigos, bienvenidos. Les habla hoy Gabriel Andrade. Yo me encuentro aquí en Dubái y en París se encuentra Jorge Massetti, con quien estaremos hablando hoy sobre su vida, que ha sido una vida muy interesante. Saludos Jorge, bienvenido. Saludos para ti también. Muchas gracias por haberme invitado a este diálogo. Espero sea un diálogo que interese a alguien. La vida fue como toda, yo creo que toda vida es interesante. Y además estamos hablando de una vida a la que te refieres, que es la de Por un libro que supuesto. escribí hace mucho, hace más de 30 años. Bueno, pero tiene mucha vigencia y ya vamos a ir viendo por qué. Déjame antes de entrar en esta conversación a mostrar la portada del libro. Se llama El furor y el delirio, itinerario de un hijo de la Revolución Cubana, de la colección Andanzas. Esto es por la editorial Tusquets, creo que es catalana, Tusquets, si mal no me equivoco. Sí, 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 sí. es una editorial muy famosa. Digamos catalana para que no se enojen los catalanes, pero es española porque sale en español. Sí, bueno, es en idioma castellano, pero es oriunda de la región de Cataluña, tengo entendido. Exacto. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, este libro en su momento, que creo que es del año 99, si mal no me equivoco, en su momento causó mucho furor, además del título, que es el título, El furor y el delirio, pero causó mucha discusión por las cosas que tú contabas ahí. Y a medida que yo voy leyendo, que tú das tu testimonio como un hijo de la Revolución Cubana, como reza el subtítulo, yo me voy imaginando a un Rambo o un James Bond al servicio de la Revolución Cubana, ¿no? Porque cuentas muchas aventuras ahí, pero la forma en que tú más bien lo describes es como un corsario, porque incluso llegas a decir, bueno, que te puedes autodescribir como que incluso tú tenías patente de corso para hacer algunas de las cosas que pues las circunstancias hicieron que tú hicieras, ¿no? Eh, de forma tal que explícame un poco cómo fue que todo esto empezó y quisiera que empezaras contándonos quién fue tu padre, que estoy seguro que esto influyó mucho en tu vida y bueno, de ahí en adelante, cómo fue que fuiste a dar a Cuba. Ya. Eh, como aclaración, el libro en realidad yo lo escribí, fue publicado por primera vez en el año 93 en Francia y esperó su publicación en español hasta el año 99. Me hubiera gustado poderlo haber sacado antes, pero no había eco en España para el libro. En el año 99, Beatriz de Moura, que era una excelente editora, y una amiga, Elizabeth Burgo, que estaba viviendo en España, me ayudaron a conseguir a publicarlo en Tusquets. Y así se pudo llevar al público español, a los lectores españoles de lengua hispana. Bueno, creo que sí, que lo que me preguntas es importante. ¿Cómo llego yo a Cuba? ¿Por qué llego? En realidad, llego a Cuba cuando solo tenía 3 años, en el mes de enero, fatídico para muchos cubanos, de 1959. Digo fatídico porque coincide con el triunfo de la Revolución Cubana. Y llego allí con 3 años nada más, como te decía antes, porque mi padre, que fue un periodista argentino, fue el primer periodista latinoamericano que entrevistó a Fidel Castro, al Che Guevara y que estuvo en la Sierra Maestra con ellos. Incluso estuvo mucho tiempo para una actividad periodística, estuvo durante 8 meses en la Sierra Maestra. Al regresar a Argentina hizo muchos reportajes, logró sacar todo el material que había podido grabar, pues él estaba trabajando tanto para prensa escrita como para radio, y además publicó un libro, yo diría ahora apologético casi de eso que luego fue la Revolución Cubana, y sobre sus dirigentes, con entrevistas a sus dirigentes, etc. Algo que llama la atención es que en ese libro mi padre afirma que ni Fidel Castro ni el Che Guevara son comunistas y que la revolución cubana es democrática, como creyó todo el mundo al comienzo y como lo habían dicho ellos mismos durante el combate en la Sierra Maestra. Que decir combate, incluso viéndolo ahora en la perspectiva, pero ahí vamos a llegar después, también es decir mucho. Yo creo que fue más una batalla política de toda la sociedad cubana contra el dictador Batista, que muy bien aprovechada por Fidel Castro, supo crear hasta un ejército nuevo. Pero bueno, ahí llegaremos después. Entonces, como te decía, mi padre regresa después de estar en la Sierra Maestra a Argentina. Ahí él entabló una relación, quizás por ser argentino y por su propia personalidad, muy fuerte con el Che Guevara, fueron grandes amigos. Entonces, la Revolución Cubana triunfa el 1 de enero del 59.
en realidad es el día que entra Fidel a La Habana, Fidel Castro a La Habana, y mi padre inmediatamente es invitado para participar en esos primeros actos del triunfo de la revolución. Incluso esto lo supe yo después porque no tengo recuerdos de ese momento. En el avión que nosotros regresamos iba también la familia del Che Guevara y algunos exiliados cubanos que estaban en Argentina esperando que cayera la dictadura de Batista. Y así llegamos a La Habana. Inmediatamente llegando a La Habana, esto también lo supe después, el Che Guevara y Fidel Castro invitan a mi padre a quedarse en Cuba con su familia, es decir, con mi madre, una de mis hermanas y yo, para crear la Agencia Prensa Latina. Eso fue casi inmediato. La Agencia Prensa Latina tuvo un antecedente que se llamó Operación Verdad, donde se invita a periodistas de todo el mundo, son los primeros meses del año 59, se invita a periodistas de todo el mundo a participar allí. En esa Operación Verdad participa Plinio Apuleyo Mendoza, que era un gran amigo de García Márquez, el que lleva a García Márquez después a Cuba. Y bueno, participan periodistas de toda América Latina e incluso periodistas norteamericanos y europeos en eso que se llamó Operación Verdad. Eso dio lugar a que la naciente Revolución Cubana se diera cuenta que necesitaba una agencia de prensa y se crea la Agencia Prensa Latina, que todavía existe, la Agencia Oficial Cubana, y el que funda esa agencia es mi padre. Una vez fundada la agencia, comienzan las contradicciones dentro del propio gobierno cubano. Todo esto lo sé yo posteriori, lo sé mucho después. Comienzan las contradicciones dentro del mismo régimen cubano, donde por primera vez los comunistas, el Partido Socialista Popular, que era el partido comunista prosoviético, quiere jugar un papel más importante. Y empiezan a descabezar aquellos organismos, sobre todo donde había gente vinculada a ese argentino aventurero, que era el Che Guevara, así le decían ellos, ese argentino aventurero que era un comunista, pero no se sabía muy bien si era trotskista, prochino, en esa época no lo podían caracterizar muy bien, pero en todo caso no respondía a los intereses soviéticos y ellos empiezan a atacar esos intereses y mi padre se ve obligado a renunciar a la agencia. Por supuesto, después la historia oficial contó que mi padre abandonó la máquina de escribir para tomar el fusil e irse a combatir a Argentina, lo que también es verdad, pero lo del fusil vino mucho después. Él en ese momento, cuando se va de la agencia, que se ve obligado a renunciar, se pone a trabajar directamente con el Che Guevara, ya en los planes de América Latina e incluso africanos y europeos. ¿Por qué digo esto? Porque una de las primeras misiones de mi padre, por ejemplo, estoy hablando del año 61, en el año 61 es viajar a Túnez, donde tiene que tomar contacto con el Frente de Liberación Nacional argelino, porque Cuba no tenía contacto con ellos, el Che Guevara tampoco, y el Che Guevara tenía interés en establecer este contacto con ellos. Ya mi padre había pasado entrenamiento militar, etc. En Túnez toma contacto con el Frente de Liberación Nacional, entra a Argelia, combate unos meses con el Frente de Liberación Nacional contra los colonialistas franceses y luego regresa a Cuba en un barco que él había solicitado que fuera para Marruecos. Ese barco llegó hasta una costa de Marruecos, no recuerdo ahora cuál es, donde llevaba armamento para el Frente de Liberación Nacional. Y además, en ese mismo barco, que es donde regresa mi padre, regresan huérfanos de guerra y heridos de la guerra argelina. Apenas entra a Argentina, vuelve a pasar entrenamiento militar muy corto. Pero de Túnez fue a Cuba. De Túnez fue a Argelia. Perdón, de Argelia fue a Cuba. A Cuba, exacto. Y de Cuba a Argentina otra vez. Y de Cuba a Argentina, ya para integrarse o formar o comandar el Ejército Guerrillero del Pueblo, que en realidad era un proyecto del Che Guevara y de él mismo. Él lo asumió, yo tengo acceso a sus cartas todavía, donde él asume ese combate. ¿Qué pasa? Que cuando él está allí, en ese momento había un gobierno militar, asume un gobierno civil. Según la prédica del guevarismo, tendrían que haber
solamente se podía combatir cuando había una dictadura. Ellos igual se mantuvieron allí, y al año no duró ni siquiera un año esa experiencia, fueron aniquilados por la gendarmería, ni siquiera combatió el ejército, fue la Gendarmería Nacional, que además pensaba que estaba combatiendo narcotraficantes, hasta que encuentran banderas, cosas de comunicación, mucho dinero y el armamento, que se veía que era una guerrilla bien armada. Pero la mayoría, por ejemplo, en enfrentamientos murieron solamente 3 o 4 combatientes. El resto murió de hambre, y 2 de ellos, y esto para mí, y esto lo digo con mucho dolor, fusilados por la propia guerrilla. Ah, y te quería preguntar sobre eso también, no sobre los fusilamientos estos que pudo haber en Argentina, sino cuando llegó Fidel a La Habana, tu papá, estaba ahí en las comitivas que había sido invitada por Fidel. No sé si participó en esos fusilamientos, supongo que no. Pero, ¿qué sabes tú de cómo veía Jorge Massetti padre estos fusilamientos? Porque esto es uno de los primeros puntos que se le criticó a la Revolución Cubana, o sea, que empezó con mal pie por estos fusilamientos que hubo nada más llegar a La Habana. ¿Qué decía él al respecto? Yo nunca hablé eso con él, recuerdo que en ese momento yo tenía solo 3 años, pero viendo sus textos y además la labor que él desarrollaba como periodista, tenía acceso, sin duda, a esos fusilamientos, que además eran públicos, y no tuvo ninguna crítica hacia esos fusilamientos. Incluso, yo puedo decir ahora que 2 de sus propios compañeros fueron fusilados en la guerrilla que él comandaba, o sea que mostró estar de acuerdo con los fusilamientos. Para mí sería fácil ahora tratar de buscarle coartadas, es algo que me gustaría poder haber discutido con él, pero no pude hacerlo. Claro, claro. Incluso sería fácil para buscar coartadas para mí mismo, porque yo no desconocía que en Cuba desde el comienzo se aplicó la pena de muerte mientras estuve trabajando para ellos, y también mientras estuve trabajando para ellos sabía que la pena de muerte seguía vigente, y yo personalmente nunca lo critiqué. Es más, y lo digo con cierta... a mí no me gusta utilizar la palabra arrepentimiento porque no creo ni en los que ni en los que se arrepienten ni en los que dicen que nunca se han arrepentido. Me parece que el concepto no tiene mucho sentido, pero sí que veo con cierto dolor que nunca puse en causa la cuestión de los fusilamientos. Incluso si en esa época de la que estamos hablando, que estoy hablando de cuando yo era adulto, alguien me hubiera preguntado, estoy seguro lo hubiera probado. Y eso realmente lo digo con dolor, pero no trato de buscar coartadas y decirme engañar. No. Estaba dentro de mi lógica y mi cultura. Bueno, obviamente tú no vas a decir que te engañaron, pero quizás una alternativa de autoexcusa que alguien podría usar es, bueno, pero me adoctrinaron y me bombardearon con ideas desde mi niñez y mi infancia. Entonces, yo no sé si ese fue el caso, pero quisiera que me aclarara cómo fue tu infancia en Cuba, qué tipo de educación recibiste y cuando supiste de la muerte de tus padres, qué siguió después de eso. Claro, inmediatamente el que me avisa, un año después de haber muerto mi padre, porque allá todo es muy lento, como decían ellos, por razones de seguridad, y no sabían muy bien si mi padre había muerto, si no había muerto, porque en realidad su cuerpo nunca se encontró. Y no es porque la gendarmería lo haya desaparecido, lo haya secuestrado, sino por la zona en que él estaba operando, que era muy difícil de acceso, y allí desapareció. Entonces en Cuba no se dio la noticia de su muerte hasta un año después. Incluso a los familiares no se les avisó hasta un año después. A mí me avisa el comandante Manuel Piñeiro, alias Barbarroja, que era el jefe de la inteligencia y que luego durante muchos años iba a ser el jefe del departamento que se ocupaba de las guerrillas en América Latina y de las relaciones políticas con partidos de izquierda en América Latina. Entonces yo me entero siendo niño, yo tenía 7 años, perdón, a ver, no, ya tenía 9 años cuando yo me entero de su muerte. Cuando él se fue yo tenía 7, cuando me entero de su muerte a los 9 años. Y bueno, Piñeiro de manera muy formal, como son todas esas cosas, eran esas cosas dentro de la revolución, me dice, bueno, en una revolución, yo esto no lo olvido, porque me pareció tan, y además se repitió tantas veces, en una revolución, si es verdadera, se triunfa o se muere, tu papá luchó por la libertad y murió, y me cuenta todo eso. Para mí era como una película, te digo, ¿verdad? Yo no reaccioné de inmediato, trato de recordar, pero yo ni siquiera recuerdo en ese preciso momento haber llorado.
Pero desde ahí mi padre se convierte en un mártir de la revolución. Incluso lo he contado en otras oportunidades, él se convierte en un mártir y yo entro en la categoría de hijo de mártires. Había muchos en Cuba, los de la sierra, los que habían muerto después luchando en el Escambray contra otros, los de Playa Girón. Entonces, Cuba estaba llena de héroes y mártires, y mi padre era uno de esos. Yo recuerdo, y a veces me pregunto actualmente, ¿no? ¿Qué cara pondría yo cuando a veces llegaba a un lugar y a veces hasta se olvidaban cuál era el nombre de mi padre y el mío? Y decían, mira, él es un hijo de mártir. ¿Qué cara puede poner un niño de 10, 11 años que digan es un hijo de mártir? Solo de mártir y prepararse para el martirio. Por suerte no fue mi caso. Claro, pero había, te pregunto, ¿había la expectativa de que tú siguieras lo mismo? Yo puedo decir que desde muy pequeño me pusieron un héroe sobre mi espalda. Incluso recuerdo que por cualquier indisciplina, yo nunca fui disciplinado en la escuela, nunca fui el mejor alumno, todo lo contrario. Quizás una forma de rebeldía era hacer todo lo contrario. Y entonces lo que me decían siempre no era como cualquiera, vamos a llamar a sus padres, no sé qué pensaría su padre si viera que usted hace eso. Y lo que había hecho era hablar en clase o escaparme o haberme ido a otro lugar, ¿no? ¿Qué pensaría su padre? Yo nunca. O sea, tremendo chantaje, un gran Era un chantaje, pues. chantaje Sí. enorme, enorme, psicológico, muy Sí. fuerte. Pero supongo Y que también luego, tenían privilegios, o no, te pregunto, por ser hijo de mártir. O sea, gozabas privilegios que el resto de la población cubana no gozaba. por supuesto, teníamos ya privilegios por el solo hecho de ser extranjeros. O sea, por el hecho de ser extranjero. Mi madre estaba allí, mi madre sí nunca tuvo nada que ver con nada, estaba allí como una extranjera que vivía ahí, trabajó, por supuesto, en el Ministerio de Industrias con el Che, pero digamos nunca fue ni militante, ni creyó mucho en nada, era una señora que fue allí, se quedó allí, no podía irse, no podía regresar a su país, y vivíamos como extranjeros, teníamos una linda casa en el barrio de Miramar, que es un barrio donde viven los dirigentes, el Che vivía al comienzo a 1,5 cuadras, Piñeiro vivía a una sola cuadra, o sea, un barrio bastante, en una casa bastante buena para lo que hubiera, como vivían el resto de los cubanos. Era una casa que había dejado la burguesía cubana que se había ido huyendo del comunismo, la habíamos ocupado la nueva clase, por supuesto, ahí vivían todos los dirigentes, embajadas, diplomáticos, y también, como se decía, hijos de mártires, donde había categorías también, por supuesto. A pesar de ser una sociedad de iguales, tiene muchas categorías diferentes. Pero ahí vamos a llegar después. Bueno, entonces yo vivía en esas condiciones, teníamos una libreta especial, que era una libreta de técnico extranjero, que yo sabía que yo compraba en un lugar donde no hacían las compras el resto de los cubanos, y ahí solo compraba extranjeros. Cuando se escucha esto parece que es muchísimo, en realidad allí lo que había era latería de origen soviético, vodka ruso, incluso, esto sí es simpático, había caviar muy barato, pero no era, y a los cubanos no les gustaba en lo más mínimo el caviar, y a mí de niño tampoco, ahora me gusta más. Pero de niño nunca me gustó, y se conseguía el caviar ruso muy barato ayer. Eran cosas que mandaban los soviéticos y se vendían allí, y luego algunas veces carne de cerdo y todo, pero también era regulado, no era que uno podía comprar lo que quisiera, correspondía de acuerdo, como lo de los cubanos, pero con más. Y con acceso a bebidas alcohólicas, que los cubanos no tenían casi acceso a eso. Los cubanos para llegar a eso tenían que ir al mercado negro. Claro. Sí, vivíamos mejor que el resto de los cubanos, pero ni comparación como vivían los altos dirigentes del país. Claro. Bueno, y Esto no lo entonces, digo por cubrirme, sino que era así. Si hubiera sido distinto, te lo diría. no, este es un libro tremendamente honesto y desde el momento que uno lo empieza a leer, uno se da cuenta que aquí tú estás contando las cosas como son, o sea, que aquí no estamos con falsas Yo me cosas. daba cuenta que yo no vivía y era igual a mis compañeros de clase. Mm. De eso en la escuela, ¿no? De eso me daba cuenta, por supuesto. Además, en general, siempre, no sé por qué mis amigos venían de sectores muy populares, nunca tuve tendencia a solamente rodearme con hijos de dirigentes, o al contrario, tenía una tendencia a tener, pero porque sí, porque de una manera natural, no estoy haciendo esto una cuestión ideológica o de,
Claro, claro. Ya como adolescente, según narras en el libro, te marchas a Argentina. Exactamente, por razones ¿Cómo de fue eso? salud por razones de salud de mi madre. Mi madre, yo casi no tengo recuerdo de ella estando sana. Ella tuvo enfermedades, yo creo que se mezclaron tanto psicológicas como neurológicas. Entonces vivía acá internada en clínicas del Ministerio del Interior cubano, en clínicas psiquiátricas, donde yo la visitaba. Y ya no recuerdo bien el año, siendo yo adolescente, mi abuela materna viaja a Cuba a visitar a su hija y cuando ve que está en ese estado, empieza a mover todos los recursos para sacarnos de allí. Y efectivamente lo logra, después de mucho trabajo, tuvo que presionar por todos lados. No sé qué amenazas le habrá hecho al gobierno cubano de lo que ella podía hacer cuando volviera. No sé qué hizo, pero logró que pudiéramos salir y regresamos a Argentina, mi hermana mayor, mi madre y yo. Y Cuando narras... regresamos a Argentina, sí, Adelante, perdón. adelante. No, no, adelante, adelante. Entonces, cuando regresamos a Argentina, yo llego a un país donde ya en ese momento hay un gobierno militar. Hay que tener en cuenta que en Argentina, desde 1930 hasta 1983, solamente 2 gobiernos civiles habían podido terminar su mandato. La intervención militar en la política argentina había sido permanente. Por supuesto, ninguna de esas llamadas dictaduras militares se parecía a la última dictadura militar argentina, donde hubo una cantidad de desaparecidos y los crímenes fueron mayores, pero tampoco la guerrilla había tenido nunca el desarrollo que llegó a tener en esos años, ¿no? Pero no hemos llegado hasta ahí todavía. Pero bueno, llego y sí hay un gobierno militar, pero un gobierno militar que permitía bastante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí una de las cosas que me encantaba en Cuba era tener acceso a la música que estaba prohibida, es decir, Beatles, Rolling Stone, Dylan, Zeppelin, lo que gozamos todos. En Cuba me encantaba, como era extranjero, tenía acceso, porque tenía amigos extranjeros y hijos de dirigentes que me prestaban discos, entonces tenía acceso a eso y resulta que cuando llego a Argentina no solo encuentro que esos discos están en todas las disquerías, sino que hay un movimiento de rock impresionante. Súper fuerte, los primeros grupos argentinos que empiezan a sonar, me acuerdo, Almendra, Charly García empezaba con Sui Generis, aunque vino un poquito después, Papo Blues, y había conciertos, yo recuerdo que yo iba a esos conciertos encantado, para mí eso era casi mágico, por supuesto, y esto lo puedo confesar ahora con los años, después de haber fumado algún porrito con amigos y amigas, llegaba a ese concierto y cuando salías la policía te caía atrás, era casi un circo, pero era divertido, a mí eso me impresionaba mucho. Y me gustaba, me mezclé más a ese mundo rock and rollero que político en un primer momento. Pero una vez me agarró la policía con un porro, me metieron preso. No es el corona, es muy simplemente. Entonces, me meten preso, estuve un tiempito nada más en una cárcel de esas de menores, no fue nada del otro mundo. No recuerdo ni siquiera si fue un mes y medio, alrededor de ese tiempo, algunas semanas. Luego pasé al juez de menores y me dieron la libertad porque se dieron cuenta que yo no era ni narcotraficante, nada. Pero como estaba penalizado, me metieron preso. Y a partir de ahí sí, empecé a trabajar en un periódico en Argentina, primero como cadete, que es el que lleva las cosas, las trae, y luego me adoptó un señor ya bastante mayor, pero que había sido compañero de mi padre como periodista, y podemos decir que casi me adoptó y me empezó a formar para hacer periodismo policial. Cuando digo periodismo policial era si había un choque, me mandaban a mí, yo tenía que volver, describirlo de la mejor manera, después empecé a escribir yo, y así empecé a hacer mis cositas en periodismo, ya estoy hablando, ya yo tendría 17 años. Entonces, y en ese mundo de periodistas empiezo a conocer gente que milita políticamente. Sobre todo en la izquierda revolucionaria, llamémosle así. Y en uno de esos encuentros, no recuerdo cuál de todos, encuentro al que primero le íbamos a decir Petizo Germán, después yo supe su verdadero nombre, era Jorge Belomo, que había sido alguien que había estado vinculado a la guerrilla de mi padre, no había participado directamente en el monte, pero había estado vinculado en todo el apoyo
Urbano, que había estado preso 4 años después, y cuando salió de la cárcel, siguió militando en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Cuando él le dijeron, por supuesto, yo creo que ese encuentro fue provocado, le dijeron que quién yo era, etcétera, enseguida él se identifica, sin darme su nombre real, pero me dice que había estado en la experiencia de mi padre, me habla de otros compañeros que habían caído presos que después fueron liberados. Yo me doy cuenta que es un hombre que tiene una participación bastante importante, y después de habernos visto 3 o 4 veces me propone entrar en el Ejército Revolucionario del Pueblo o Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cuando hago la diferencia es porque estaba el partido, que era la parte no legal, pero que era de trabajo sindical, de trabajo político, que entre comillas era la dirección política militar del Ejército Revolucionario del Pueblo. Por supuesto, yo donde me integro inmediatamente al Ejército Revolucionario del Pueblo. Esto es un poco antes de marzo del 73, que un gobierno civil comienza a gobernar en Argentina. Las elecciones son en diciembre, si no me equivoco. En marzo, esto es a fines del año 72, unos meses antes de que venga regrese la democracia argentina. Cuando regresa la democracia argentina, el Ejército Revolucionario del Pueblo tiene como política, yo no me olvido nunca, cuando lo digo ahora me parece tan delirante, se dice que hay paz con el gobierno porque porque fue elegido por el pueblo y es un gobierno civil, pero guerra a muerte a las Fuerzas Armadas torturadoras y a las empresas imperialistas. Es decir, que solamente unos meses después de abierta la democracia argentina, de llegada a la democracia argentina, el Ejército Revolucionario del Pueblo ataca el cuartel de Sanidad, que fue un desastre, que era un cuartel en el medio de la provincia de Buenos Aires. Ahí tenemos una cantidad de presos enorme, y el Ejército Revolucionario del Pueblo inmediatamente de nuevo declarado ilegal, cosa que ahora para mí es completamente comprensible, pero en ese momento me parecía totalmente injusta. Pero bueno, estoy hablando de hace muchos años. Bueno, yo lo que voy viendo aquí, Jorge, es que por lo menos en Cuba tratan de tumbar a Batista, y cuando tu padre fue guerrillero en Argentina era frente a una dictadura militar. Pero como tú dices, si la doctrina del Che y de otros revolucionarios era que una vez que un gobierno llega por vía legítima a las urnas, por lo menos hay que deponer las armas, pero ya me contarás sobre esto más adelante, pero si quieres lo puedes ir anticipando. Pero hubo varios casos en donde la Revolución Cubana apoyó guerrillas contra gobiernos legítimamente constituidos, como por ejemplo el de Venezuela y el Como de por Colombia, ejemplo, y el de Colombia también. O sea, Venezuela no era una dictadura, y Colombia, bueno, Colombia podrá tener muchas de sus fallas en tremendas desigualdades y tal, pero hasta el día de hoy las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que bueno, ya depusieron las armas por lo menos, pero hace digamos 10 años, o el Ejército de Liberación Nacional, se que enfrentaban a todavía Álvaro, no las ha depuesto. que todavía no las ha depuesto, se enfrentaba a Álvaro Uribe, que bueno, nos guste o no, fue un hombre que eligió el pueblo, y ahora Iván Duque y todo eso, ¿no? Entonces, aquí uno ya empieza a ver cómo estos ideales empiezan a flaquear, porque lo que se había propuesto en un inicio, que era solo combatir dictaduras, luego lo cambian y dicen, bueno, no solamente combatir dictaduras, si la democracia también está de buenas con el Estados Unidos, a esa también hay que tumbarla, aun si es democracia. Y, Claro, ya la guerrilla comienza a formar parte. Pero, bueno, quiero aclararte, cuando mi padre está en el monte, acaba de instalarse en el monte, llega el gobierno civil de Ilía, elegido por el pueblo, y la orientación desde Cuba que le manda el Ye es que no entregue las armas, que se mantenga allí, porque puede haber otro golpe militar, y siguen operando en el monte y preparando las condiciones. O sea que ya desde muy temprano el tema de la democracia era más para la propaganda que en la realidad. Por ejemplo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, como yo digo, u otras organizaciones guerrilleras latinoamericanas, yo escucho ahora decir que no, que luchaban por la democracia porque había gobiernos militares. No es verdad, se luchaba por la toma del poder, la única manera posible. Incluso había una polémica con los partidos comunistas. Los partidos comunistas prosoviéticos estaban en contra de la lucha armada, me refiero a los años 60 y 70, estaban en contra de eso y seguían la línea soviética de llegar al poder por vías electorales. La línea cubana, la posición cubana, que después se impone
cuando triunfa la revolución sandinista en Nicaragua, que después se impone incluso a otros partidos comunistas como el chileno, incluso el colombiano, es la toma del poder a través de la lucha armada. Y hay todo un sector en el que se incluye la organización en la que yo militaba, que la única forma posible de tomar el poder es por la lucha armada. Es mentira que estábamos luchando por la democracia. Incluso te diría que cuando se dio el último golpe militar en Argentina, casi brindamos. Pensábamos que eran las condiciones perfectas para la toma del poder y la guerra popular revolucionaria prolongada, como le decíamos en el momento. Bueno, pero aún así, tú cuentas en el libro que sí te enfrentaste a algunos dictadores, como por ejemplo Somoza en Nicaragua, pero ya llegaremos a eso. Porque digamos que, bueno, quizás uno podría decir, bueno, los sandinistas eran como Fidel, o sea, se enfrentaron a un dictador, quizás ahí tenían más justificación, pero eso es muy distinto de las operaciones que pudo haber en Venezuela o en Colombia o en la propia Argentina bajo los gobiernos civiles, ¿no? Pero regresemos un momento porque fue una breve digresión que tuvimos ahí. Sí, sí. Entonces tú te unes a este movimiento guerrillero en Argentina y luego ¿qué? Me uno a este movimiento guerrillero en Argentina, estoy casi un año, hasta el año, un año y tanto operando dentro de Argentina, hasta el año 75, pero en ese periodo, como había democracia, yo retomo contacto con, se abren las relaciones con Cuba. Hasta ese momento Argentina no tenía relaciones con Cuba, se inician las relaciones con Cuba, era un gobierno peronista, e incluso podemos decir hasta de corte progresista, el primer gobierno peronista, y digo progresista porque era el gobierno de Cámpora, que tenía cierta simpatía hacia la izquierda. Luego el mismo peronismo quita a Cámpora, es más complicado el tema, y hay un sector fascista en el gobierno, aunque también elegido por el pueblo, no hay que desconocerlo. Pero bueno, eso ya es otro fenómeno tan complicado como el peronismo, no nos alcanzarían 3 días para hablar de esto. Entonces, estoy en contacto con la embajada cubana, y estando en contacto con ellos, por supuesto, a través del agregado allí del Departamento de América, que es el departamento que dirige Manuel Piñeiro, aquel que me había avisado de la muerte de mi padre y que durante mi infancia se había ocupado de mí, habíamos tenido una relación bastante estrecha, donde me invitan a ir a Cuba. Como yo estaba militando, pido permiso en la organización que militaba para ello, digo que yo no puedo tomar esa decisión, pido permiso, y la respuesta de la dirección es que si me dan entrenamiento militar, sí vaya, y que no habría ningún inconveniente. Efectivamente, lo que hice fue, me fui para Cuba, y en Cuba al poquito tiempo pasé entrenamiento militar. De Una guerra pausa un momentico ahí. Cuando dices entrenamiento militar, ya que hemos hablado a calzón quitado, pues, y aquí no hay nada que esconder porque tú cuentas las cosas, ¿era entrenamiento militar legítimo o había cosas como torturas y tal que les enseñaron ustedes a hacer? No. Nunca hubo torturas. Yo he leído después algunos que han contado eso. Por lo menos en mi experiencia, yo nunca vi eso de torturas para nada. Por supuesto, era un entrenamiento de guerra irregular, es decir, tanto en la montaña a nivel de pequeños hombres, de golpes pequeños, y también guerra urbana, donde sí, en la parte de guerra urbana, se aprendía operaciones en ciudades, por ejemplo, en lugares donde podía haber población civil y todo, pero entre las cosas que se aprendían, y eso debo destacarlo, era ver cómo se evitaba la muerte de civiles o que eso sucediera. Luego había otro entrenamiento, al que ellos llamaban métodos conspirativos, que era la manera de cómo conspirar, cómo ver que uno no era seguido, cómo hacer seguimientos de un objetivo, por ejemplo, para secuestro. El secuestro sí estaba comprendido dentro del entrenamiento, que yo creo ahora no estoy seguro, es una forma muy cruel tanto de obtención de divisas o incluso de castigo a un personero del régimen que estás combatiendo. Yo creo que el secuestro es una de las peores cosas que hizo la guerrilla en América Latina y que después cometieron los mismos militares, pero es algo que aberrante. Pero sí se aprendía como por ejemplo, cómo se identificaba un objetivo, cómo se lo seguía durante tiempo, cuál era el momento para hacer la operación, etc. ¿Y te enseñaron, tuviste maestros soviéticos en estas cosas? No, para nada.
siempre fueron instructores cubanos. Siempre fueron instructores cubanos. Y creo que, por lo menos la parte que conozco de otra gente que yo supe que se entrenó también en Cuba, y de otros grupos con los que estuve entrenándome posteriormente en Cuba, nunca hubo soviéticos entrenando. Que esa gente podía haber sido entrenada en la Unión Soviética o incluso en Corea o Vietnam, sí. Pero los entrenadores hacia el personal latinoamericano que estaba en Cuba en esa escuela, que eran escuelas ultra secretas, no eran unidades militares que todo el mundo sabía que existían. Y, por ejemplo, una de ellas era cerca de la playa de Guanabo, que le llamaban Punto Cero, y la otra en Pinar del Río, cerca del Escambray, cerca de Soroa, que le llamaban los petis, eran dos escuelas completas. Y por ejemplo, cuando te llevaban hacia el área donde llegabas a la unidad militar, había un pequeño puesto, ahí te subían en un lugar que te lo cerraban completamente con lonas, un jeep cerrado con lonas, y te llevaban al área donde ibas a pasar el entrenamiento, y cada vez que te movían de un área, por ejemplo, para ir hacia el gimnasio, para ir hacia el área de protocolo, por si había alguna reunión con algún dirigente, etcétera, te llevaban de manera encerrada para que uno mismo no pudiera identificar el lugar donde estaba. Y además eso tenía que ver con la formación también en el respeto al secreto, porque juegan mucho también con eso. Claro, te estoy hablando, yo en esa época tenía 19 años, yo imagino lo que puede haber pasado en mi cabeza en ese momento. Era una mezcla de Che Guevara con James Bond, me la creí toda. Sí, bueno, y como digo, tú en el libro lo describes como patente de corso, o sea, más afín a un corsario. Bueno, después de haber recibido este entrenamiento militar, ya te empiezan a enviar a misiones internacionales. No. Yo seguía vinculado a mi organización en Argentina. Estando yo en Cuba todavía se produce el golpe militar en Argentina del 76. La dirección de mi organización casi toda es aniquilada, por lo menos todo el buró político y parte de la comandancia, que es un pequeño grupo, que unos salen para Europa, otros para América Latina, y muy poquitos quedan al interior. Y va un dirigente de la organización a La Habana, donde nos encontramos y habla con los cubanos para que me autoricen a salir de nuevo, para preparar el retorno de nuestra organización a la Argentina. Los cubanos me facilitan documentación, salgo para Europa, y en Europa nos dedicamos con la organización, con el Ejército Revolucionario del Pueblo. No pedimos nunca asilo político, era el grupo que estaba vinculado a lo poco que había quedado del ERP. Nos dedicamos primero a sacar una cantidad de compañeros que habían quedado clandestinos dentro de Argentina. Es decir, montamos una base en Brasil, se consiguieron recursos por vías no muy católicas para poder sacar a los compañeros, cosa de que no me arrepiento, pues salvamos vidas. Realmente era gente que estaba en... Entonces sí, fue un momento donde, puedo decirlo, no voy a dar detalles, pero sí, hubo algunos secuestros en América Latina, etcétera, que no se firmaban como organización, pero se conseguía el dinero para poder sacar a... Que por cierto, los cubanos para eso no nos ayudaron en lo más mínimo, no nos quisieron dar un centavo para eso. Por eso hubo que buscarlo por nuestras No propias te voy vías. a preguntar detalles, pero sí te quiero preguntar cómo era tu proceso de pensamiento. O sea, yo supongo que en tu mente tú decías, bueno, esta gente es rica y si le vamos a quitar un poco de dinero para salvar a nuestros camaradas, lo hacemos. Más o menos así era como pensabas. Nosotros decíamos que los bancos no te daban crédito para hacer la revolución, entonces había que buscarlo donde estaba. Y había una mentalidad muy así, se busca el dinero por las vías que sean, y como estaban. Y además, lo que nos orientaba era la lucha de clases, y es la burguesía la que paga la revolución, hacia ahí vamos. Uno lo dice ahora y parece ridículo, pero fue la mentalidad de muchos de nosotros y de mucha gente durante mucho tiempo en América Latina. Bueno. Y quizás todavía. Bueno, ¿y qué sigue después de estas operaciones de rescate que son exitosas? Bueno, después de todo eso, ya que habíamos sacado a la gente de Argentina, yo tuve que entrar a Argentina clandestino varias veces para buscar compañeros acá, etcétera. Estamos en Europa, fines del año 78,
nos llega un mensaje del Frente Sandinista, por un compañero que había viajado a México, que necesitaban personal para combatir contra Somoza, pero que a ellos lo que les sobraba era tropa, porque realmente tenían mucho pueblo con ellos, pero les servía tener personas con entrenamiento militar para poder dirigir algunas operaciones e incluso formar guerrilleros. Y así nuestra organización, estando en Europa, se produce una primera división. Digamos, el sector militar se separa completamente del sector político. Yo, por supuesto, me quedo con el sector militar. Y bueno, de ese grupo de combatientes, 6 de ellos nos vamos para Nicaragua. Y entramos por el Frente Sur. Llegamos a Panamá. En Panamá, que Torrijos ya le estaba dando cierto apoyo a la guerrilla nicaragüense, tomamos un helicóptero que nos dejó en Costa Rica. Costa Rica permitía, y de Costa Rica entramos a Nicaragua. Fuimos 6 del ERP, ahí nos encontramos con venezolanos, panameños, otros 2 argentinos que incluso eran independientes, no tenían organización, pero que eran de izquierda y se sumaron así, y estaban ahí. Hubo gente de todo el continente, en Nicaragua, sobre todo en el Frente Sur, y sobre todo los meses finales. Nosotros por el ERP fuimos en ese primer momento 6, y fue los que llegamos al día del triunfo. Entonces triunfa la revolución sandinista, nos ponemos al servicio de la revolución sandinista. Un grupo, empiezan a llegar compañeros que estaban exiliados en Europa a Nicaragua, algunos de ellos van para el ejército, cada uno trabajaba allí en su propia disciplina. Es decir, teníamos compañeros que estaban exiliados, que eran médicos, trabajaban como médicos, se integraban a apoyar la revolución sandinista. Y otro grupo nos integramos, que está ese grupo de 6, más 2 o 3 que se sumaron después, que sobre todo las 2 o 3 eran mujeres, nos integramos a lo que iba a ser la inteligencia sandinista, es decir, la que iba a ser el grupo de operación en el exterior sandinista. Por supuesto, cuando llego, ya durante la guerra en Nicaragua, yo me encuentro con 2 que habían sido instructores míos en Cuba, y con otros 2 cubanos también, con los que yo había tenido una muy buena relación. Entonces, esos mismos cubanos son los que hablan con los nicaragüenses para que entremos a trabajar en ese servicio tan secreto y tan especial. Incluso el jefe de ese servicio lo hacen nicaragüense en el momento, y el jefe de lo que fue la 5ª dirección, que se llamaba así, era el grupo de operaciones de la inteligencia sandinista, es un cubano, Renán Montero, que ya murió de cáncer. Era uno que yo había conocido en Cuba, porque además había estado en la preparación de la guerrilla de mi padre, y además había estado era el que llevaba las comunicaciones desde La Paz con la guerrilla del Che en Bolivia. O sea que yo tenía una relación con él vieja. Y además, finalmente, a los 6 que estuvimos allí nos conocía a todos, porque él había sido jefe de la escuela donde habíamos estado. O sea que nos conocía, y por supuesto, extranjeros con experiencia operativa, conocíamos Europa, conocíamos otros países de América Latina, donde habíamos operado ya para conseguir recursos, le veníamos muy bien. Entonces nos integran ahí. Es así que se empieza a preparar la operación de la ejecución de Somoza en Paraguay. Paraguay, ya. Sí. Y Pero, ¿tú tuviste algo que ver con eso? no, yo estuve al principio cuando se estaba formando, nos estábamos formando en una primera escuela, donde se estaban haciendo los primeros planes para ver cómo llegar, pero surgen de nuevo problemas internos dentro de ese grupo del ERP que estábamos allí. Para todo esto estábamos todos conviviendo en una misma casa. Entonces llegó un momento de tensión tal en la que yo preferí hablar con Renán
y decirle que, a pesar de que me dolía, yo prefería separarme del grupo porque la convivencia con algunos de los que estaban allí era imposible. Un día nos íbamos a caer a tiro entre nosotros. De verdad, el nivel de enfrentamiento era enorme. Entonces me mandaron a trabajar a la frontera con Costa Rica, ahí como guardafrontera, como suena mucho como nombre, pero era el jefe de operaciones de tropas guardafronteras de la 5ª y 7ª región militar, donde me mantuve casi un año y medio, algo así. Pero a mí eso de la vida regular militar, levantarme por la mañana para saludar la bandera, la formación, todavía en ese momento comenzaban a haber algunos enfrentamientos con sectores de la contra que operaban ahí, pero eran muy pequeños, me empiezo a aburrir. Entonces viajé para Cuba y en Cuba sí me dicen que puedo apoyar algunas operaciones que están haciendo los guatemaltecos en México. O sea, ya empiezo a trabajar coordinando con ellos operaciones de apoyo a otras organizaciones latinoamericanas, tanto guatemaltecos, sobre todo guatemaltecos y salvadoreños, en ese momento. Es decir, a veces entrega de apoyo financiero, a veces entrega de armamento, a veces entrada de armamento tanto a Guatemala como a El Salvador, coordinándolo con los responsables de logística de ellos, que la mayoría estaban en Nicaragua, los logísticos me refiero, y se hacían muchas operaciones desde México. Entonces permanezco en México. Hasta que a México llega como responsable del Departamento de América una persona con la que yo había tenido mucha relación en Cuba, que incluso tenía mucha relación con la que había sido compañera de mi padre, porque mi padre cuando llegó a Cuba se separó de mi madre, tuvo otra compañera, incluso otra hija, mi hermana, con la que tuvimos y sigo teniendo buenísima relación. Entonces, él era muy amigo de ellos, yo la veía siempre en la casa de esta familia cubana mía, es decir, de mi hermana, me encontraba siempre con él, y él me dice, mira, estamos jugando los misteriosos aquí, si tú algún día tienes un problema, todo el mundo va a saber que estamos nosotros atrás con tu nombre, y además estás con documentación falsa. Entonces me mandaron a hacer un pasaporte falso a Cuba con mi verdadero nombre para justificar el vínculo con la embajada, y empiezo a trabajar desde la embajada, es decir, no como diplomático, pero tenía acceso a la embajada. O sea, la relación con ellos se hace pública, lo que no quiere decir que se mantuvieran las cuestiones clandestinas. Claro. Y entonces empiezo a trabajar así con ellos. Se da en México me quemo, fui expulsado muy a la mexicana, es decir, un día estaba entrando a mi casa y le pasó un auto de federales que tiró tiros al aire y me hicieron señas. Cuando le avisé a los cubanos lo que había pasado, me dijeron, te vas mañana para Cuba. Fui para Cuba, entonces en Cuba ahí me encuentro con compañeros argentinos que habían militado antes en el ERP también, que estaban reorganizando el regreso a Argentina. Y así regresé para Argentina. Pero realmente cuando regresamos a Argentina, inmediatamente se da la apertura democrática, nos legalizamos todo. O sea, esto inmediatamente después de las Malvinas, año 83, por ahí más o menos. Exacto, año 83, estamos hablando del año 83. Perdona si salto algunas partes que me... No, adelante, adelante. Entonces, cuando llego a Argentina, me doy cuenta que, bueno, sí, tenemos democracia, pero es una democracia burguesa. Pero que además, la población por la que decíamos trabajar, yo me acuerdo incluso con gente que habían sido colaboradores nuestros, yo los iba a visitar y lo primero que me decían era, espero que no hayan vuelto para hacer lo mismo, o sea, que no tenían ninguna gana de que volviéramos a nuestras andadas. Y ahí logro trabajar un primer tiempo en prensa, después trabajo en cine. Mi vida ha sido como la de Carlitos Chaplin, que pasa de una cosa a la otra. Pero me faltaba, y lo digo con cierto, ya ahí yo me doy cuenta que yo había entrado en un mecanismo de forma de vida, donde si me faltaba el golpe de adrenalina, yo te podría decir la fortaleza ideológica, la lucha contra las dictaduras. Mentira, a mí lo que me faltaba era el golpe de adrenalina, el saber que estaba en algo, y toda otra forma de vida legal de verdad que me aburría de una manera absoluta. Entonces hice un viaje a La Habana, hablé con Piñeiro y Piñeiro me dijo, bueno, te estábamos esperando, ya yo sabía que
que eso sí iba a producir, y me piden que empiece a colaborar con el movimiento de izquierda revolucionario de Chile, que todavía estaba clandestino en Chile, todavía estaba la dictadura chilena, y desde Argentina se facilitaban mucho las cosas, tanto para la entrega de recursos como para la entrega de pequeñísimas cantidades de armamento. Aclaro eso porque no eran grandes cantidades, algunos dirigentes se quedaban sin armamento, debían traerle pistolas o ametralladoras, cosas muy elementales, y yo me dediqué a eso durante un tiempo. No recuerdo bien qué fue lo que pasó, que bueno, regreso a Nicaragua, donde en ese momento todavía estaba la guerra en El Salvador, y había un auge también en Colombia. Sobre todo había el movimiento 19 de abril había formado el Batallón América, donde participaban varios latinoamericanos y todo eso. Los cubanos querían saber de eso, me llaman a Cuba y me dicen si puedo entablar vínculos con el M-19, sin decir que ellos están implicados, pero que quisieran tener un acceso a eso. Y efectivamente, en Nicaragua me vinculé a gente que ya conocía de antes del M-19 y me fui para Colombia. Estuve en Colombia un tiempo, primero en una operación urbana, después de esa operación urbana regresé a Panamá, estuve viviendo en Panamá unos meses y de allí estuve poco tiempo en el monte con el principal dirigente del M-19, que era Pizarro, el comandante Pizarro, que después murió después que hicieron la paz, fue ejecutado, fue ajusticiado por los paramilitares, arriba de un avión, pero él ya había entregado las armas. Entonces estuve un tiempo allí, regresé para Cuba. Déjame hacerle una pausa un momentico ahí, Jorge, porque hablando del M-19, hay una cosa que al margen del escenario político y todo eso, en aquel famoso asalto del M-19 al Palacio en Bogotá, siempre se dijo que se robó la espada de Bolívar, la genuina espada de Bolívar, y que nadie sabe dónde está su paradero. Y eso es un gran mito que ha quedado, de que la espada de Bolívar que estaba en Bogotá está en posesión del M-19 y que no, hasta el día de hoy no se sabe porque han aparecido réplicas, pero no se sabe cuál es la original. ¿Tú sabes dónde está esa espada? Ni idea, ni idea. Me encantaría saberlo, pero no, ni idea. Pero si era un tema del cual hablaban ustedes, eso, o sea, eso me imagino que ¿Dónde tuvo un estaba? gran... No. Por lo menos en la disciplina que a mí me había inculcado, uno habla de las operaciones en las que va a participar. Luego sí que no se sabe dónde está la espada, pero a nadie se le ocurre preguntar, oye, ¿dónde estará la espada? Eso no estaba en la mentalidad de la época. Ahora sí tengo curiosidad histórica. Sí, pero Incluso fue un gran golpe propagandístico para la M-19 el haber robado esa espada, y porque es casi como así una gran reliquia. fue la primera operación del M-19. La mayoría de ellos venían de la FARC, fue una fracción de la FARC, que se forma el M-19, que es una organización bastante particular, a diferencia de la FARC, que se reivindicaba marxista-leninista, que era el grupo de autodefensa del Partido Comunista desde sus orígenes. El M-19 se plantea casi como organización socialdemócrata. Llama la atención eso. Y hacen esta operación muy espectacular. Y yo diría que incluso los dirigentes y militantes del M-19 eran más castristas que comunistas. Se sentía eso. No se veía, no tenían ese dogmatismo y formación ideológica que teníamos algunos que veníamos de organizaciones como el ERP o otras organizaciones latinoamericanas. El M-19 era bastante particular y espectacular en sus acciones. Entonces, su primera acción es eso, el robo de la espada de Bolívar. Pero no, yo nunca supe dónde estaba esa espada ni dónde está. Algunos después han dicho que esa espada se la entregaron a Fidel. Y sí, parece... por eso te preguntaba. Pero es que a mí lo que me asombra, no, quizás el M-19 no tanto, pero el comunismo del que profesaba, no sé, tu papá, pero ciertamente el Che Guevara y Fidel era un comunismo ateo, ¿no? Y quizás podemos hablar quizás de las creencias religiosas que tu papá pudo haber tenido y de cómo era la religión en Cuba en aquellos años, pero a lo que quiero llegar es que supuestamente son revoluciones muy ateas, pero la conducta
frente a esto de la espada de Bolívar y otros artefactos, como algunos de los que hay en, en el Museo de la Revolución en La Habana, por ejemplo, el propio Granma, ¿no? Que es como una gran reliquia que está ahí, eso recuerda mucho a la mentalidad de los cruzados medievales que iban a buscar tal reliquia en Jerusalén y tal. Entonces, o sea, tan distinto de aquella mentalidad medieval de buscar una reliquia no es muchas de estas cosas que tú me estás contando, porque incluso hasta con fetichismo de un objeto viene toda esta mentalidad revolucionaria. Yo creo que Fidel Castro fue capaz, que más de apoyarse en una ideología como puede haber sido el marxismo, el leninismo, todo eso, eso fue un argumento, Fidel Castro fue capaz de construir una religión a partir de la revolución. Mi padre, por ejemplo, fue un hombre, antes de ir a Cuba, muy católico, pero incluso de ir a misa todos los domingos, y luego convierte eso, él sí se puede decir es un converso, en el sentido que se convierte a esa religión, y creía en eso. Cuando uno lee sus textos, es de una conversión absoluta. E incluso puedo decirte que yo mismo, y muchas veces ahora cuando hablo con gente, yo me defino, si bien lo hice en el libro como un corsario, como un cruzado de la Revolución Cubana y de lo que dijera Fidel. Incluso veíamos todo lo que pasaba en Cuba, que podía chocarnos. Esto Fidel no lo sabe, cuando Fidel se entere. Y no solo yo creo que muchos revolucionarios cubanos vivieron eso, cubanos y latinoamericanos en relación a Cuba, como una religión, como una religión. Claro. Donde había una entrega, porque cuando yo escucho, por ejemplo, decir, esos guerrilleros mercenarios de... Ojalá hubiéramos sido mercenarios. No, la entrega era absoluta. Yo recuerdo que cuando estábamos en cualquier país, en operaciones, lo que recibíamos era el salario mínimo del país donde estábamos. El nivel de entrega era absoluto, ¿no? Nadie se quedaba con un centavo. Esa es una diferencia con la que yo hago con lo que se llaman revolucionarios actualmente. Cuando a mí me dicen que Cristina Kirchner, Maduro o toda esa tropa son revolucionarios porque entonces la ideología del Che comunista, no, esa gente tiene más que ver con Pablo Escobar que con el Che Guevara. El Che Guevara se creyó que era Cristo y se lo creyó, él se lo aplicó. El tipo no quería, tenía un odio al bienestar material enorme y se lo creía realmente. Estos tipos no, estos tipos lo que quieren es bienestar y tienen la coartada de la ideología, que yo creo que hay que quitársela. Para mí, cuando me dicen, no, la izquierda, la nueva izquierda latinoamericana, eso no es izquierda ni es nada, eso es una banda de mafiosos. Y se estructuran como tal. Eso es Díaz-Canel e incluso el propio Fidel Castro. Ese yo creo que fue mafioso siempre y utilizó la entrega de los demás. Su mentalidad siempre fue la de un mafioso. Claro. Pero bueno, de eso también hacemos 10 programas. Es muy largo. Bueno, regresemos a la cronología. Entonces, estás en Colombia en los años 80. Sí. Sígueme contando, ¿qué sigue después de eso? En Colombia, en los años 80, después tengo un accidente que no tiene nada que ver, sino que estando en Nicaragua tengo un accidente con una moto, me caigo, me fracturo el tobillo, me enyesan y me voy a hacer una operación de entrada ilegal a Colombia con un yeso, una bota de yeso, que se me moja, me la quito, me pongo una venda y cuando volví a salir, cuando llego a La Habana, yo estoy con muletas, caminando, y Piñeiro me dice, ¿pero qué te pasó? Y le digo, no, tuve esto, pero no es nada. Me dijo, no te vas de aquí hasta que no te vea el médico. Cuando veo el médico tenía una osteoporosis avanzadísima, casi hay que cortarme la pierna, estuve en tratamiento durante muchos meses. Y debo decir que ahí, no sé por qué, porque sería fácil estar buscando, pero como estoy un tiempo en Cuba donde no tengo mucho que hacer, sino solamente ir al hospital donde me dan el tratamiento, estoy viviendo en un hotel, por supuesto con todas las comodidades, pero empiezo a encontrarme con amigos míos de la infancia, e incluso a ver otra gente. Y ahí empiezo, ¿cómo decir?, a tener mis primeras contradicciones o dudas. Yo me encuentro con muchachos que habían estudiado conmigo, que tenían mi edad, que quizás eran talentosísimos, o en la música, o en la pintura, o en lo que fuera.
Y yo lo que encuentro es una colección de frustrados, ¿no? Tipos que yo me doy cuenta, aunque no me lo dicen a mí, que lo único que tienen ganas es de irse del país, de irse de Cuba. Estoy hablando de gente de mi generación que se quedó allí y que no se fue nunca, pues los padres eran revolucionarios, y no me doy cuenta, lo que más les hubiera gustado es irse. Y entonces empiezo a tener ese tipo de, yo le llamaría señales, de las que no quiero hacer ahora, pero empiezo a ver que no es todo tan bonito como yo lo imaginaba. Pero por supuesto, siempre con el argumento, Fidel no lo debe saber, quizás esto. Bueno, el asunto es que estando ahí en Cuba, en esa situación, y por otro lado, también aburrirme de la vida esa, vete para Colombia, vete para Panamá, ya no le veía mucho sentido a eso porque no, hay como un cansancio, se produce en mí una suerte de cansancio. Me gustaría mucho más decir, me di cuenta que el comunismo no servía, pero no es el caso, no es verdad. Yo lo que me sentía era cansado y con dudas, simplemente. No, es que y entonces, de manera muy casual, me encuentro con alguien que yo quería mucho y que me veía siempre que iba a Cuba, que además habíamos combatido juntos en Nicaragua, con el coronel Antonio de la Guardia. Me encuentro con él que en ese momento está dirigiendo el departamento MC, que algunos han dicho que eso quería decir moneda convertible, otros que quería decir marihuana y cocaína. En realidad era MC porque todos los departamentos de la inteligencia comenzaban con la letra M y después se le ponía otra letra para las comunicaciones de radio. Fulano del departamento MC, porque no se podía decir el departamento de Tony de la Guardia o el departamento que viola el embargo norteamericano. Entonces el departamento MC. Entonces él me dice que él está trabajando en eso. Cuando me pregunta qué pienso hacer y él ve mi confusión mental, yo me doy cuenta de un tipo muy sagaz, se da cuenta, además me conocía mucho. Se da cuenta de mi confusión y me dice, mira, Jorge, vamos a decir la verdad, ya de lo poco que queda de la guerrilla ya se acabó todo, hasta el M-19 está ya viendo cómo negociar la paz, y van los otros. Además, mire, eso ya se acabó. Yo lo que te propongo, si tienes ganas de quedarte en Cuba, es que te quedes trabajando conmigo aquí. Yo estoy dirigiendo un departamento que se encarga de violar el embargo americano, por eso tu experiencia clandestina nos puede ayudar y además tu propia nacionalidad nos puede ayudar para abrir algunas empresas en África o en otros países de América Latina, pues se abrían empresas fantasmas con tercera bandera, no bandera cubana, para poder hacer negocios después con Cuba. Es decir, si había una empresa en África o en América Latina, se hacía desde esa empresa el negocio, en realidad el negocio era con Cuba. Bueno, entonces me dice eso y yo le digo, bueno, perfecto. Yo ya estaba, me daba lo mismo cualquier cosa. Estuve poco tiempo con él, estoy hablando de comienzos del año 88. Hice varios viajes a África, pero por semanas nada más, y Pero no con nada esto, de guerra, sino exacto, estos viajes en, no eran de guerrilla, sino para abrir esta no, no, empresa fantasma. era un hombre de negocios. Ya. Como te decía, como Carlito Sí, Chaplin, que cambia, sí. ahí era el hombre de negocios. Ya. Entonces iba, hacía negocios y hablaba con empresarios. Por ejemplo, desde Angola tuve que ir al Congo, Brazzaville, ¿no? Kinshasa, donde también estuve en Zimbabue, en Punta Negra, que también era parte del Congo, reunido con empresarios, ¿no? Bueno, a todas estas, comienzo a vivir con la hija de Tony, con Liliana, que la conoces también, ha sido entrevistada por ti. Comienzo a vivir con la hija de Tony, incluso cuando me voy de manera permanente para África, ella me acompaña. Y en África estuvimos, yo creo que alrededor de 3 meses, no recuerdo cuánto tiempo fue. Porque estando en África, el que era jefe de la misión del Ministerio del Interior en Angola era el hermano mellizo de Tony de la Guardia, el general Patricio de la Guardia. Entonces, estando allí, a él todavía le quedaban 2 años de misión, pero estando allí le dicen de La Habana que tiene que volver rápido, que se le van a dar otra tarea. Y él regresa. Y también sustituyen a Tony en el departamento MC. Y Tony nos manda a buscar para que regresemos también nosotros a La Habana. Es decir, se termina la misión mucho antes incluso de haber comenzado.
Yo estaba solamente en los primeros contactos. Cuando regresamos a La Habana nos damos cuenta que algo está pasando, porque a Tony no le han dado misión, a Patricio tampoco, el general Ochoa, que era el que había estado de jefe en África y que había ganado la guerra en Angola, que había llevado a los sudafricanos a la mesa de negociaciones, cosa que Fidel no quería. Quizá eso le costó mucho después. Estaban sin ubicación, aunque el general Ochoa tenía que ocupar el ejército de Occidente. Yo Ochoa también lo había conocido en Nicaragua, después del triunfo. Él era asesor militar en Nicaragua, era el jefe de los asesores militares en Nicaragua, y además era un hombre que siempre buscaba contactos con la guerrilla latinoamericana, como combatiente, él mismo era alguien que tenía mucho respeto por los combatientes. Entonces puedo decir que visitó a muchos guerrilleros que estuvieron en Cuba, a pesar de que no tenía que ver específicamente con eso, él participaba de ese tipo de contacto y le gustaba. Entonces también había conocido a Ochoa. El asunto es que llegamos y el mismo Tony me dice: algo está pasando porque me han puesto chequeo, seguimiento. O sea que lo estaban siguiendo los propios servicios cubanos. Yo mismo, en el departamento que vivíamos con Iliana, detecto que me han hecho un registro secreto, o sea que han entrado y me han registrado el departamento. Le aviso a Tony y recuerdo que su... ¿Cómo supiste? Sí, porque me da curiosidad. O sea, te yo, pincharon el teléfono. O sea, me imagino que tú no, con no, tu no, no. entrenamiento militar sabes detectar estas cosas, pero si puedes, dinos dos o tres cosas que te hicieron ver que te estaban siguiendo. Bueno, que me estaban siguiendo. Yo aplicaba medidas como de entrar de salir de un lugar donde había mucha gente o mucho tráfico a un lugar sin ningún tráfico, y eso obliga al que viene atrás siguiéndote a acelerarte. Con los medios que tienen ahora, nada de eso sirve para nada, porque ahora te siguen por satélite. Una vez que te tienen detectado es imposible. Pero en este caso yo había detectado el registro secreto porque ya sabía que había actividad sobre Tony y sobre Patricio, porque eso se había visto. Incluso ellos le hicieron un poco evidente, imagino yo, para ver la reacción de ellos. Pero yo en mi casa sí empiezo a aplicar señales cuando me voy, tanto en ventanas y en puertas, que de ser abiertas de afuera, caen. Y las tres señales que yo había dejado en mi departamento, las tres habían caído. Una era en una gaveta y las otras dos en la puerta de entrada. Y las tres estaban en el piso. Entonces llamé, le dije a Tony que quería hablar con él, vino a la casa sin hablar, porque no hablábamos, no hacíamos solo señas. Le hago entender que hay un registro secreto. Salimos de mi casa y en la calle me dice: no te preocupes, esto no debe tener nada que ver contigo, la cárcel es para los hombres. Yo me callé la boca, pero me di cuenta que la cosa estaba bastante fea. Por supuesto, una semana o 10 días después de eso es que primero detienen a Ochoa, y ese mismo día a Tony y a Patricio de la Guardia. Si Patricio ya sabía lo que venía, ¿por qué decidió volver de África? O sea, si él ya sabía que al regresar... No, él no sabía, él no tenía idea. Cuando estaba en África no tenía idea de lo que podía estar pasando en Cuba. E incluso yo diría que el mismo Tony no debía saber que lo iban a mover de puesto, pero no que había algo sobre ellos. Y el mismo Ochoa tampoco. Yo creo que Ochoa se da cuenta de eso ya tarde. Ya tarde. Bueno, eso le sigue toda esta historia trágica Claro. que da para hablar mucho, que es sobre el juicio al caso Ochoa y la forma en que se llevó. Si quieres, coméntame brevemente sobre eso, el impacto que tuvo en tu vida, toda esa tragedia con el general Ochoa y los hermanos de la Guardia. Bueno, ahí yo descubro el cinismo de eso que llaman revolución y de sus dirigentes, incluso de algunos con los que yo había tenido muy buena relación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Piñeiro me llama, en medio de este proceso, que ellos todavía están presos, y agarrándose la cabeza me dice: ¿te has dado cuenta la cantidad de ilegalidades que han cometido? Digo: pero Piñeiro, desde que yo lo conozco a usted me ha formado para hacer cosas ilegales. ¿Qué cosas?
¿De qué estamos hablando? Cuando descubro, además, que la acusación sobre Tony y el departamento MC y Ochoa es por narcotráfico, dije, esto es lo más cínico del mundo. Fernando Ravelo, embajador de Cuba en Colombia, vicejefe del Departamento de América, es el padrino, y eso había salido ya en todos lados, estaba quemadísimo, de el narcotraficante Carlos Leder. Carlos Leder, que se esconde, en ese momento ya estaba en La Habana. Cuando yo estaba trabajando en México, él cae preso en México. Allí se habla con Jorge Castañeda, que había sido hijo de un canciller, después él mismo fue canciller y ahora los cubanos lo odian también, pero en ese momento ayudó mucho a los servicios cubanos. Cuando cae preso Carlos Leder en México, se le pide a Castañeda que intervenga, eso lo cuenta él actualmente también, que intervenga para mandarlo para Cuba. Y el tipo va para Cuba y se casa con una cubana, vive súper bien, con todos los recursos que había sacado como narcotraficante. El padrino de su hija es Fernando Ravelo, que además lo visita, un tipo protegido en Cuba. Con eso no tuvo nada que ver ni Tony de la Guardia, ni Ochoa, sino el Departamento de América y una sección de tropas especiales en Cuba, cuando ya Tony y Patricio no estaban allí, que organizan una entrega de armas para el M-19 y el barco que se utiliza es el Carina, que es un barco que pertenece a Carlos Leder. Y las rutas que se utilizan son las rutas del narcotráfico. Entonces Carlos Leder es protegido y cuidado en Cuba. Robert Vesco ya estaba en Cuba. Robert Vesco había sido un tipo que había estafado al fisco norteamericano, se había refugiado en Costa Rica entra en relación con los sandinistas, porque estaba también en el tráfico de armas, luego se dedica al tráfico de drogas, tiene que irse de Costa Rica, se refugia en Nicaragua y de Nicaragua termina en La Habana. Y los que nos movíamos en ese mundo sabíamos de su presencia. Recuerdo que le decíamos Bob el americano, donde además se le construye, por supuesto, con conocimiento, solamente cuando a mí me da risa cuando la gente dice, eso estaba autorizado por Fidel. Fidel no autorizaba, Fidel mandaba. Cuando se le construye a Robert Vesco, a Bob el americano, una casa en Cayo Largo del Sur, con torre de comunicaciones, con embarcadero para lanchas rápidas, no creo que fuera para invadir Estados Unidos, sino para recibir cosas del narcotráfico. Bueno, Bob el americano vivía ahí en Cayo Largo del Sur, además tenía una casa en La Habana y además se movía por La Habana custodiado por el Servicio de Seguridad Personal de Fidel Castro. Entonces, cuando yo me entero que lo que están acusándolo es de narcotráfico, donde, por lo que yo sabía, si había habido algún tipo de vínculo, era con lancheros que estaban en Miami, que se dedicaban al narcotráfico, pero que para poder sacar tecnología de Estados Unidos se lo necesitaba, y lo que se hacía en Cuba era cargarle gasolina, acusar y hacer ese escándalo de narcotráfico, cuando además ya Estados Unidos tenía pruebas de la participación de Cuba en el narcotráfico. Me doy cuenta que el narcotráfico es un argumento, sobre todo para destrozar al general Ochoa. El general Ochoa que, y esto yo me acuerdo, unos 10, 15 días antes de que les detuvieran, yo estoy en la casa de Patricio con Iliana, con mi mujer, y él se nos acerca y nos dice, estos dos están locos, refiriéndose a Fidel y Raúl, llevan mandando gente a morir desde hace más de 30 años y ellos aquí viviendo la gran vida. Y a los combatientes que están viniendo a Angola, yo no sé ni qué decirles, porque me vienen a ver a mi casa, y lo que les proponen para hacer es o agricultura o construcción. Ni siquiera se les ofrece un cargo en algún ministerio, mientras los generales burócratas que se quedaron aquí se están todos enriqueciendo con empresas extranjeras. Así me lo soltó, que yo me quedé porque no tenía tal. Ahí me quedé preocupado, pero me di cuenta también el estado en que él se encontraba. Entonces, cuando me di cuenta que es un argumento político del narcotráfico. Fidel Castro mata a dos pájaros de un tiro. Una, las acusaciones y pruebas que tiene Estados Unidos de la implicación de Cuba en el narcotráfico, y una posible oposición dentro de las Fuerzas Armadas y de estructuras del Partido Comunista, porque se habla del caso Ochoa, pero no se dice
la cantidad, la purga que hubo en todo el aparato del Partido Comunista, la purga que hubo en todos los ministerios, además de los presos y los fusilados, hubo purgas a todo nivel en el poder cubano. Y además, Fidel mandaba una advertencia: si estoy fusilando al mejor de mis generales, aquí nadie está seguro. El que conspira contra mí, se le arranca la cabeza. Si no, ¿cómo uno puede explicarse que el general Ochoa y Tony hayan sido fusilados? Cuando uno puede remitirse, por ejemplo, al caso de el comandante Cubelas. Cubelas había sido un comandante del directorio revolucionario que se suma a la revolución, forma el Partido Único de la Revolución Socialista junto con el Movimiento 26 de Julio, es comandante de la Sierra del Escambray, tiene altos cargos, pero resulta que viaja a Europa, regresa a Cuba, y cuando regresa a Cuba lo acusan, viaja oficialmente a Europa, no sé qué cargo le encuentran y lo acusan de estar preparando un atentado contra Fidel Castro. Bueno, Cubelas estuvo 6 años preso. Después lo expulsaron del país. Es decir, que a Cubelas, supuestamente, porque tampoco yo puedo afirmar que haya sido así, en el año 65, cuando la revolución todavía es mucho más frágil, prepara un atentado contra Fidel y no lo fusilan, porque cuando ya se había fusilado un montón de gente, y no lo fusilan por sus actitud revolucionaria antes, reconocimiento. Resulta que al general Ochoa y a Tony de la Guardia, que si sumamos su actividad revolucionaria, ya era mucho más larga que la de Cubelas y que la de los propios Castro, a ellos sí lo fusilan. Entonces, por lo menos uno permite hacerse la pregunta: ¿aquí qué pasó? Luego sacarlo del narcotráfico cuando era un secreto a voces, que Cuba estaba implicada. Cuba no, el gobierno cubano, Fidel Castro, estaba implicado. Bueno, entonces todo eso explotó en mí. Y hubo una transformación psicológica masiva en ti, pues, supongo. Yo te diría que mi primera reacción fue ver cómo me voy de aquí con mi mujer. Ya con Tony de la Guardia muerto y Patricia de la Guardia tras las rejas. Exactamente. Lo primero era tratar de ver cómo los podíamos ayudar. Ahí me di cuenta la barbaridad. Era peor que cualquier dictadura militar latinoamericana. Ni siquiera sabías de qué estaban acusados tu propia familia. Es bueno que después digas nosotros eso. nos quejábamos del trato, ¿no? Tú dirías que Fidel fue peor que Batista. A mí no me gusta comparar dictadores, cada uno en su... Indudablemente fue peor, además por el tiempo que estuvo. Y por otro lado, también hay que decirlo, yo posteriormente, y he hecho con estos 2 documentalitos, no se les puede llamar de otra manera, uno sobre la historia de la prensa cubana y otro sobre la historia del movimiento sindical. Cuando uno ve la censura en la época de Batista, por ejemplo, se produce el ataque al cuartel Moncada. Ahí viene una censura para revistas como Bohemia, Prensa Libre, que era prensa independiente, no dependía del Estado, era prensa independiente, pero una censura que dura 1 mes y medio, 2 meses. A los 2 meses uno ve Bohemia y puede ver todas las fotos del asalto al cuartel Moncada. Lo busqué en archivos, no lo estoy inventando. Veo en Prensa Libre artículos de opinión sobre por qué el ataque al cuartel Moncada, incluso algunos que muestran simpatía, y eso en plena dictadura de Batista. Esto no justifica que hayan torturado, que hayan matado, pero el nivel de control de la sociedad, Batista no tenía ese control de la sociedad como sí lo tuvo Fidel Castro, fue un control absoluto de la sociedad. Hubo un filósofo, no recuerdo ahora su nombre, lo estuve leyendo, que diferencia la dictadura del totalitarismo en que la dictadura te reprime cuando la combates. El totalitarismo te reprime cuando no lo aplaudes. Y Fidel Castro logró eso. Todo aquel que no participara era reprimido, era considerado antisocial, no podía estudiar en la universidad, no podía tener acceso a vacaciones en lugares de vacaciones. Es decir, la represión era total. Claro. Ser católico era reprimido, el rock and roll fue reprimido. Sí, ahí solo se podía... Bueno, ya has contado que una de tus grandes ilusiones entonces, no se puede comparar Batista. Yo no me permito decir era mejor, porque aquellos que lo sufrieron
pero no se puede comparar. Una era una dictadura clásica de republiqueta y lo otro fue el control absoluto sobre la sociedad y sobre el individuo. Claro, claro, claro. Sí, ciertamente, entonces, muy buena esa diferencia entre dictadura y totalitarismo. Bueno, ya para ir cerrando, entonces cuéntame cómo fue que lograste salir de Cuba. Bueno, cometí el pecado mayor, fui y me presenté en la Embajada Argentina sabiendo que tenía seguimiento atrás porque lo hacían evidente, nos seguían de manera evidente, la presión fue permanente, incluso nos dieron golpes un día, nos llevaron a la estación de policía, creo que Iliana te contó un poco, te habló un poco de eso, la presión era enorme, entonces fui, me metí en la Embajada Argentina y pedí protección, y le pedí a los argentinos que pidieran protección para un ciudadano. Por supuesto, los argentinos estaban contentísimos, era en la época del gobierno de Menem, que no tenían muy buena relación con el gobierno cubano, y hubo algunas presiones por parte de la embajada, y por otro lado, sé que García Márquez, por oportunista, no por ayudarnos, como le habíamos ido a pedir ayuda antes, yo tenía una buena relación con él, había tenido buena, después esa relación se echó a perder, él prefirió ser amigo del poder que mío. Pero sé que García Márquez le dijo a Fidel Castro que podía ser una buena señal permitirnos salir a Iliana y a mí, que él, conociéndome, sabía, podía casi garantizar que una vez que estuviéramos afuera íbamos a callar. Y por supuesto, también existía sobre mi mujer el chantaje de Patricio está preso, si tú dices algo, es él quien va a pagar las consecuencias. Lo que pasa es que ya sabíamos que el preso que paga las consecuencias es aquel del que no se habla. Y entonces apenas salimos, lo primero que hice fue, yo no digo yo, sino que apoyé a mi compañera a llevar una campaña. Por un lado, por el honor de su padre, y por otro lado, por proteger la vida de su tío Patricio de la Guardia, que estaba preso. Entonces yo la apoyé en todo eso, tanto pública como privadamente. Claro. Y, o sea, y Y fue a para mí través, fue una ruptura, para mí fue una ruptura absoluta. Pero te debo, ya iba a utilizar otra palabra religiosa, a ver, confesar, te debo decir que fue muy duro para mí. Es como alguien que se cae de un árbol enorme a una velocidad tremenda y se agarra de rama y dice, no, esto empezó a ponerse mal cuando se fue el Che Guevara, pero después te das cuenta que el Che Guevara también fusiló gente y fue un asesino tremendo, y que tú mismo tuviste una ideología que fue bastante perversa. Luego te tratas de agarrar y decir, bueno, esto se puso mal cuando la Unión Soviética, ¿no? Y al final te das cuenta que no, que el problema es mucho más profundo y está desde el comienzo. Porque a mí los que me dicen, no, la revolución fue traicionada en el 60. A veces hablo con cubanos, en el propio Miami, a veces va, y para ellos todo empezó el día que ellos se fueron o se dieron cuenta. Yo por eso traté de buscar antes también, de buscar en la historia, cómo había sido la historia republicana en Cuba, qué historia tenía, que fue esa famosa constitución del 40, que fue una de las más avanzadas para la época, porque en Cuba parece que después de la liberación, desde los mambises que liberaron a Cuba de los españoles, hubo un salto en la historia donde todo fue corrupción, podredumbre y república bananera para llegar para cuando llegó el gran Mesías, Fidel Castro, y salvó a los cubanos y trajo la igualdad para todos. Sí, una igualdad bastante triste, ¿no? claro. Pero Bueno, fue, para mí fue muy duro porque era negar a mi padre, negarme a mí mismo. Pero bueno, ya han pasado 30 años de eso y te aseguro que soy un tipo muy feliz ahora porque pude escaparme de eso. claro, y me resulta muy emotivo esto que me acabas de decir, de que uno de los motivos que escribes el libro y hablas, e Ileana también habla, a pesar del chantaje que le tenían con su tío Patricio, en parte es para restituir el honor de Tony, ¿no? Porque quiero, si me lo permites, en tu libro hay una carta muy emotiva, que es la última carta, supongo yo, que escribió Tony de la Guardia, que quisiera compartirla brevemente y leer un parrafito aquí. Creo que esta es la última carta que escribe Tony de la La Guardia. última carta, sí. Y dice, querido Jorge, como le escribí a Ile, Iliana, para mí, más que un yerno, eres un hijo.
primero por ser hijo de un mártir de nuestra revolución, y vamos aquí nuevamente a lo que me contabas, que desde la infancia tienes esa etiqueta, ¿no? Primero por ser por ser hijo de un mártir de nuestra revolución a quien tanto admiré, y después por tus cualidades de revolucionario internacionalista, desinterés y sencillez. Bueno, luego ahí entran unas cosas Sí. personales, nombres que no viene al caso mencionar, pero sí se despide de forma muy emotiva con recibe un fuerte abrazo de tu padre. Tony, esto supongo que lo habrá escrito días antes de ser fusilado. Ya ya estaba condenado a muerte, así que fue días antes de ser fusilado. Claro, y Y bueno, para mí, se me presenta como padre, para mí era alguien, para mí era un hermano muy próximo, alguien muy próximo, como lo claro, es Patricio de la Guardia, como lo es Patricio de la Guardia. Este, claro, son una cosa. dos hombres a los que admiré y respeté y respeto mucho. Ah. Bueno, Entonces ya, ver la bajeza que se hizo con ellos, y ahí te lleva a ver la bajeza que se está haciendo desde el 1 de enero de 1959. Todo aquel que tuviera diferencia con Fidel Castro, veamos lo que pasó con Uber Matos. Todos lo sabíamos, pero lo aceptamos. ¿Sí? Otros se aceptaban como errores de la revolución. No, es muy difícil ponerte en cuestión a ti mismo. O sea, es una pelea contra ti mismo. mm, Y yo pasé por eso. Te debo decir que todo el mundo me dice, qué suerte que estabas con Iliana, que la pudiste ayudar, porque ella estaba tan... No, la que ayudó, fue ella que me ayudó muchísimo a mí, porque yo ahí me di cuenta que ella es mucho más fuerte que yo. Es una mujer que admiro mucho. bueno, aprovechando ya para ir cerrando, Sí. porque nos has hecho un tremendo recorrido por toda tu vida y bueno, felizmente ahora vives en París desde hace muchos años, ya supongo que alejado de todas estas aventuras y viviendo una vida más estable. ¿Hay algunos secretos o misterios de la Revolución Cubana que nunca han quedado claros y en vista de que tú llegaste a cierto nivel de jerarquía, ¿conociste a Fidel en persona alguna vez? Lo vi personalmente, íntimamente, 3 veces nada más. 3 veces. Bueno, Sí, pero pero solo... nunca tuve relación de trabajo con él. Una vez en la casa de García Márquez, otra vez en la boda de mi hermana más pequeña y otra vez en la casa de otro dirigente, no recuerdo quién era. Pero él sí te mostraba enseguida que él sabía, por supuesto, antes de que él llegara a una casa, fuera la casa de quien fuera, ya llegaba seguridad personal y sabía quién estaba ahí, y por supuesto él recibía un informe antes de llegar a la casa de quién estaba. Él te trataba de mostrar cada vez que te veía, aunque uno pensara que él sabía quién tú eras, qué estabas haciendo en ese momento, por qué estabas en Cuba. Él, eso, aquí llegó el hombre. Claro, claro. Era Bueno, pero a lo que su voy, que tú, a diferencia de otros cubanos, como llegaste a cierto nivel de jerarquía en el conocimiento interno de cómo funcionan las cosas, quizás tú estás en mejor posición para responder algunos secretos o misterios de la revolución. Y te quiero preguntar uno que mucha gente discute, a ver si tú alguna vez escuchaste algo al respecto, que es cómo murió Camilo Cienfuegos. ¿Eso fue un accidente o hubo alguien que ordenó su muerte? Dentro de la lógica de Fidel Castro, si necesitaba matar a Ramiro Cienfuegos, lo mataba sin ningún problema. Yo hasta ahora, primero nunca dentro de Cuba yo escuché decir que había sido, primero nadie se animaba dentro de Cuba a decir eso. Y las versiones que he escuchado en el exterior no me convencen demasiado. Incluso si uno mira los últimos discursos de Camilo, estando todavía vivo y todo, Camilo no dio ninguna muestra de ser antifidelista, al contrario, un hombre que se mostró fidelista a todo momento. Yo no lo conocí personalmente, mi padre sí tuvo muy buena relación con él y el Che Guevara también, y mi padre, yo sé, porque he visto textos después que escribió, estaba muy afectado por la muerte de Camilo. Entonces, no pongo en duda lo que han dicho, pero hasta ahora cuando he escuchado argumentos de este tipo no he visto nada que sea realmente sustancioso y tampoco veo como sustancioso esa supuesta disidencia de Camilo con Fidel Castro. No, yo eso, Ok. no me permito negarlo. Digo, en la lógica de Fidel, si necesitaba matarlo, no lo dudaba un minuto.
Claro, pero de ahí a decir ¿no? Decir, que él era capaz de matarlo no es lo mismo decir que realmente lo mató. exacto. Pero en todo caso, lo que siempre yo he escuchado decir es que la pelea no era tanto con Fidel, sino con Raúl. Pero supongo que estas decisiones, aun si las hubiese tomado Raúl, tenían que pasar a través de Fidel. Tocar a un hombre como Camilo era a través de... Porque Fidel justamente, si tiene que fusilar a Raúl, lo fusila también. La familia para él no cuenta nada. Yeah. Bueno, hay otra cosa sobre la cual te quiero preguntar, porque tú saliste de Cuba en el año 89 y esto nos atañe a nosotros los venezolanos muy de cerca. Yo no sé si tú estás al tanto, pero ese mismo año, lo del general Ochoa creo que fue en julio del 89, pero ese mismo año de 1989 hubo unas matanzas en la ciudad de Caracas que vinieron a llamarse como el Caracazo. Los precios aumentaron, los precios de todo, de la gasolina, del pasaje, del transporte, de todo eso. Con Carlos Andrés Pérez, que era el presidente recién electo, no llevaba ni un mes en el poder, pero bueno, el Fondo Monetario Internacional aparentemente le dijo que tenía que implementar una serie de políticas y él no tuvo más opción que implementarlas, y eso causó gran malestar y la gente salió a saquear, como han ocurrido tantos saqueos en muchas partes de América Latina, incluyendo Argentina. Y la respuesta del gobierno fue muy severa, ¿no? Hubo mucha gente muerta. Y eso en la conciencia venezolana, eso ha quedado como un gran hito histórico, porque Chávez, 3 años después, cuando dio su intento de golpe de Estado contra ese mismo presidente, Carlos Andrés Pérez, él siempre justificó su intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés a partir de la matanza que había ocurrido 3 años antes, en el año 89, ¿no? Y ya luego cuando Chávez llegó al poder por vía democrática, ese era un elemento central en sus discursos. Siempre decía, yo llegué aquí al poder por lo que ocurrió en el Caracazo. Entonces ese es un momento cumbre en la historia de Venezuela, ¿no? Ahora, hay algunos periodistas en Venezuela, y te quiero mostrar uno en particular, que dice cosas como estas. Este señor se llama Rafael Poleo, y te quiero leer este tuit, por ejemplo. Este es un señor muy conocido en Venezuela, es un Sí, sí, periodista. he leído cosas de él también, sí. Sí, fíjate que aquí dice, el Caracazo, que así es como se llamó esta revuelta, lo montó personalmente Fidel Castro en su prolongado viaje a Caracas en 1989. Ese viaje fue en un poquito antes de febrero, o sea, en la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, digamos unos 20 días antes de que estas cosas ocurrieran. Ocupó el Hotel Eurobuilding, uno que está en Caracas, aún no inaugurado, con 130 hombres traídos, y allí se diseñó todo sobre el plano de la ciudad y se distribuyeron fusiles a los francotiradores entrenados en Cuba. Eso es un tuit. Y él también tiene un periódico que se llama El Nuevo País. Y déjame mostrarte, por ejemplo, uno de los titulares que él ha sacado, donde dice cosas así como estas. Él dice, Fidel diseñó el Caracazo. Y él siempre dice estas cosas. Este periodista, debo decir, no goza de total credibilidad, ¿no? Tiene también sus puntos flacos. Pero yo te quiero preguntar sobre eso. Para el año 89, tú todavía, en febrero del año 89, tú todavía estabas dentro de la revolución y tenías, digamos, cierto nivel de proximidad a las decisiones. ¿Tú alguna vez escuchaste este tipo de operación en Venezuela? No, no, te lo diría. Y yo creo que ellos han sido y son todavía muy hábiles para aprovechar situaciones que se producen. Luego las explotan, por supuesto, ven en esas situaciones quiénes son los que aparecen como dirigentes, los que tienen capacidades, y a partir de ahí. Pero hace poco en una conversación yo le planteaba a una gente, cuando hablábamos de la guerrilla, por ejemplo, decía, mira, vamos a ser realistas, la guerrilla en América Latina fue un síntoma. No podemos desconocer las desigualdades enormes que hay en América Latina. No podemos desconocer la represión brutal que se produce a veces en manifestaciones que son sociales o por miseria. Lo que pasa es que estos tipos se aprovechan de ello. A mí, decir que Fidel Castro produjo el Caracazo me parece que es atribuirle demasiado. Que se aprovechó del Caracazo para tirar la garra sobre Venezuela, no tengo la menor duda. Pero que él lo provocó y que entonces fue a un hotel y que en ese hotel no, si él está ahí no se distribuye armamento ninguno, no. Pero por ejemplo, en Chile, de Chile sí podemos hablar de Fidel Castro, como él provoca a las Fuerzas Armadas chilenas para que le den un golpe a Allende.
¿Por qué? Porque él está invitado por 2 días a Chile, en el año 71, y él, perdón, en el 73, y él permanece por 21 días y recorre todo Chile siendo homenajeado por el MIR chileno y diciendo que la única forma de tomar el poder es a través de la lucha armada. Digamos que casi provocó el golpe militar. Pero en ese momento yo estoy seguro que ni se distribuye, y en Chile estaba mucho más, con Carlos Andrés allí era imposible hacer algo así. Y además, no olvidemos que él tenía, ¿cómo se llamaba el ministro de Economía de Carlos Andrés? Miguel Rodríguez. Sí. O sea, en el gobierno de Carlos Andrés había muchos simpatizantes de la Revolución Cubana, o sea, que ellos deben haber tirado ahí por todas las vías, lo que sí el Caracazo les permitió después la construcción de un personaje como Chávez, que quizás se dio cuenta mucho después que él podía sacarle tajada a eso. Quizás lo convencieron en Cuba de la lasca que él podía sacarle al Caracazo. Pero de ahí a que Fidel Castro tuviera la capacidad por su presencia nada más, me parece que es realmente considerarlo un dios, y no lo era. Bueno, ahora sí ya definitiva, porque estamos planificado hablar 1 hora, llevamos 1 hora y media, pero esto ha sido una historia apasionante y recomiendo entusiastamente leer este libro. ¿Cuánto queda del Jorge Massetti ideologizado? Lo que a mí me gusta mucho de este libro y de tu persona en particular es que tú no te fuiste del extremo de guerrillero internacionalista a Miami a decir que durante Batista no había dictadura y que la solución a todo es el libre mercado, que es en lo que mucha gente en Miami ha caído. Tú no. Lo que me ha gustado mucho de este libro es la moderación en las cosas que dices. Entonces, pero quisiera que me aclararas un poco más en el espectro ideológico dónde se encuentra Jorge Massetti y cómo ve el futuro de Cuba. Primero, ya por suerte, no me veo en la obligación de definirme ideológicamente todos los días frente al espejo como lo hacía antes. Me acuerdo que uno era considerado fuerte ideológicamente. La fortaleza ideológica es lo que nos mantiene para el combate. No, hoy sí, por supuesto que yo sí creo que la sociedad necesita márgenes de igualdad mayores que los que tiene hoy en día, sobre todo en América Latina. Pero lo que sí yo veo con todos estos populistas, por llamarlos de alguna manera, sean de izquierda o de derecha, pues estoy tan en contra de posiciones como de la de Maduro como Bolsonaro. No me confeso con ninguna de las dos. Sí me doy cuenta que hoy sí estamos enfrentando como ciudadanos, como individuos, una gran batalla, y es la batalla entre el populismo y la democracia. Este populismo que a veces se presenta de izquierda, porque se presenta así, o de extrema derecha, digamos. Esos dos extremos, que al final son todo mentiras, son justificaciones, sobre todo el de izquierda, para enriquecerse y tener relaciones mafiosas. Por eso te decía, yo no me permito ni siquiera regalarle la coartada ideológica. Cristina Kirchner de izquierda, por favor. Maduro, que lo que se han dedicado a robar a 2 manos. No, entonces yo hoy me defino, si quieres una definición muy liberal, se me puede definir, si quieres, casi como socialdemócrata liberal. Liberal en el sentido político, no económico, y socialdemócrata. Y creo que lo que los pueblos piden a los gobiernos es, por un lado, no es el peso presidencial, sino que las instituciones se solidifiquen en América Latina, que realmente estén para protegernos, y soluciones pragmáticas. A mí me importa poco que el tipo me diga yo soy de izquierda, yo soy de derecha. No, soluciones que resuelvan el problema de la pobreza, soluciones que resuelvan el problema de la desocupación, soluciones que el problema de la miseria. Entonces, es que para esto hace falta gente que produzca y hace falta capital, ¿ya? También estoy convencido, eso antes que... Para mí antes todo capitalista era un enemigo. No, hay capitalistas que por suerte existen, que hacen que haya trabajo, pero por supuesto también quiero que haya sindicatos que le exijan a que pague bien y que le pague bien a su gente, y si la empresa va bien, que proteja a la gente. Eso. Pero bueno, pero no me veo en la obligación de definirme ideológicamente, al contrario. No, claro. Y tampoco... No, pero entendí tu pregunta y me parece interesante.
Claro. Y Bueno, me encantó responderla. enhorabuena por eso. Bueno, ¿cómo ves el futuro de Cuba? O sea, ya un hombre de tanta experiencia como tú, que conoció tan de cerca el régimen, pareciera que Díaz-Canel es más de lo mismo. ¿Qué sugerencia le puedes dar al pueblo cubano para salir de esa pesadilla que ya lleva casi 50 años o más de 50 años? Díaz-Canel no es más de lo mismo, es peor. Es peor porque ni siquiera cuenta con la supuesta legitimidad que contaban los otros, que era la Sierra Maestra, la Guerra de Angola. No, este justamente fue elegido por ser el burócrata más gris y con menos alma que pudieron encontrar. Es decir, el obediente más insignificante. Entonces es un tipo que no cuenta con ningún carisma. Por otro lado, yo creo que hay un antes y un después, que fue el 11 de julio, cuando esa gente salió a la calle. Ya el descontento venía en aumento, comenzó hace años, hay una oposición a la que yo le tengo todo mi respeto, que existe desde los años 60, que es mentira que toda sea entregada al imperialismo y proyecto. Le hacían, no, hubo demócratas realmente en Cuba, incluso hubo gente del Partido Comunista que se opuso a Fidel Castro. Hay toda una oposición, pero a partir del 11 de julio, que sale esa población humilde a la calle y es reprimida como ha sido reprimida, que actualmente por manifestar le están pidiendo entre 10 y 20 años de prisión. Eso no se ha visto ni en las peores dictaduras de América Latina. Entonces yo creo que hay un antes y un después, y yo creo que el tiempo que les queda es muy corto, es muy corto. Y además veo hoy tengo mucho respeto por la juventud cubana, esos que, aunque salieron de todas las edades a la calle, salió el sector más pobre de la población, cuando yo veo esos jóvenes artistas que no caen en la trampa ideológica, que si el no, que lo que exigen es lo que exige cualquier joven en el mundo: libertad, participación, basta de abusos, participar en las decisiones. Soy muy optimista, soy muy optimista. Y a pesar de que esto provoque que algunos me vuelvan a decir agente cubano, etcétera, lo que tengo unas ganas locas, que se acabe el embargo norteamericano. Que si bien no es ni el exilio cubano, sino que son leyes norteamericanas, porque Cuba expropió empresas norteamericanas en el año 60 y nunca las indemnizó, y Estados Unidos puso el embargo, que luego se vio fortalecido por una cuestión de política interna norteamericana, porque el voto de la Florida cuenta, entonces con eso se juega también y se fortalece. Pero tengo unas ganas que el rey quede desnudo, que no le puedan echar la culpa al embargo norteamericano. No, sí, cuando se levante el embargo, ellos van a tener que competir como cualquiera. Y lo que va a mostrar que ese sistema, y ellos son completamente ineficaces. Porque dicen, no tenemos crédito por el embargo. No tienen crédito porque nunca pagan. España les dio crédito, el Club de París les da crédito, nunca pagan. No, yo tengo unas ganas que se levante, porque ahí ya se va a terminar el último argumento que queda para los últimos nostálgicos, que aunque no justifico, porque apoyar un régimen que está condenando a jóvenes por manifestar a 20 años de cárcel, realmente ya eso no hay justificación de ningún tipo. Pero todavía hay algunos que siguen amarrándose a no, yo quiero que el rey quede desnudo, que se muestren, que sigan mostrando lo que son. Perdón. Claro. Y cuando caiga la dictadura, que tú dices que le queda poco, ¿tú crees que se podrán abrir archivos que no se han abierto del caso Ochoa y se termine de conocer la verdad? ¿O ya tú crees que se conoce todo lo que se puede conocer? Yo creo que se van a abrir archivos. Yo creo que se van a abrir archivos, y sobre todo hay gente que va a hablar. Porque ya hay gente que ha comenzado a hablar. Claro. Lo que Bueno, pasa, lo que pasa es que no podemos actuar, y a mí no me gusta generalizar, pero como lo hacen quizás algunos en Miami, que alguien comienza a hablar y le caen encima y le gritan esbirro, o tú estuviste hasta tal año con... Mira, no, no, por eso te digo que me encanta tu libro por la moderación y que tú al final no terminaste en, discúlpame la expresión,
con la gusanera, como le llaman algunos en Miami, a los cubanos de Miami, que es un término muy despectivo, pero no terminaste con ellos, terminaste, bueno, contigo, pues en tu posición, sin ir de un extremo al otro. Y yo creo que gente como tú tiene mucho más credibilidad que algunos de esos sensacionalistas que pueden estar en Miami diciendo el tipo de cosas que tú estás precisamente señalando, que acusan a los otros, que tú estuviste hasta el año 89, entonces comulgaste con Fidel todos estos años. Bueno, déjame mostrar la portada del libro nuevamente antes de despedirnos, Jorge, porque creo que a pesar de que fue traducido al castellano en el año 99, o sea que ya tiene ¿qué? 22, 23 años, aún así su lectura sigue siendo muy vigente. Jorge Massetti, El furor y el delirio, itinerario de un hijo de la Revolución Cubana, por la editorial Tusquets. Aunque ahora con menos furor y menos delirante. Te agradezco mucho. Sí, enhorabuena, Jorge, y espero poder volver contigo poder volver a contar contigo en una futura ocasión. Me encanta conversar contigo. Muchas gracias. Feliz noche.